Nos encontramos en el 55º encuentro con Lucas 17, 1 al 3a. ¿Qué se requiere para entrar en el reino de Dios? ¿Qué es el escándalo en términos religiosos y humanos? ¿Podemos ser nosotros los creyentes piedra de escándalo? ¿Cómo podemos evitarlo? Lucas coloca a continuación de la parábola de Lázaro y el rico una serie de enseñanzas que no parecen tener conexión lógica entre sí, por lo que es probable que hayan sido dichas en diferentes ocasiones. Comparándolo con el Evangelio de Mateo, el tema del escándalo surge a raíz de la mención que el mismo Jesús hace acerca de los niños. El que no se haga como un niño no entrará en el reino de los cielos. En Marcos lo podemos leer en un planteo donde Jesús afirma que quien recibe a un niño en mi nombre, lo recibe a él mismo y a aquel que lo ha enviado. En ambos casos el tema no se relaciona con una infancia material, sino con una espiritual. Habla de los humildes, de los pequeños, de los débiles en la fe, o sea que aquellos que creen con sencillez y sin complicaciones. El peligro más grande que corre la fe de tales personas proviene del escándalo. Escándalo es una palabra, un hecho, intencional o no, que se convierte en piedra en la que otro tropieza o lazo en que uno puede quedar atrapado. Actúa generalmente por atracción. Seduce llevando a la imitación o a la complicidad, convenciendo o plantando dudas. Es pues lo que desvía del camino recto, de la fe sencillamente aceptada, de la virtud practicada sin complicaciones. En definitiva, el escándalo es todo lo que despista o hace perder el verdadero sendero al inocente, al iluso o al frágil. Podemos distinguir entre el escándalo de los pequeños, que es todo aquello que desvía de la fe o de la virtud al inocente, lo que despierta una malicia que no existía, quita la candidez pacíficamente poseída hasta ese momento, o arruina la fe o la confianza que poseía en algo o en alguien. El escándalo de los frágiles, que es aquello que empuja al pecado a quien es por sí flojo o proclive a caer, pero que de hecho cae por recibir un último empujón por parte de otros que decimos con propiedad que lo escandaliza. También tenemos el escándalo teológico, que es todo cuanto confunde la fe del prójimo y lo lleva al error en cuestiones de fe o de moral. Por último, el falso escándalo o el escándalo farisaico, que no es otra cosa que el aparentar escandalizarse de lo que no es verdaderamente motivo de escándalo. El primero y el tercero de los tipos de escándalo son los más graves. Aquel por el daño contra la inocencia, este por la ruina de la fe. Sigue el escándalo, que es el que se da en ocasión de un nuevo pecado al que ya es pecador. Y por último, no supone ningún pecado en quien es acusado de escandalizar, sino que simula escandalizarse, que es lo que hacían los fariseos cuando ponían el grito en el cielo porque Jesús curaba en sábado. Nuestro Señor dice que es imposible que no haya escándalos. Imposible es un adjetivo que se traduce como que no se puede esperar otra cosa, que es inadmisible, que no puede ser de otro modo. La inevitabilidad del escándalo procede de la naturaleza misma del pecado como fuerza de corrupción. El pecado es una realidad activa, siniestra. Es como un virus maligno que tiende a contagiar a otros para perpetuarse en su efímera existencia. Es una realidad activa en cuanto es un acto humano o voluntario y como tal tiene entidad y actúa. Por siniestro que podamos entender su malicia, la cual no es sino una privación,
Es un acto humano que carece del bien que le corresponde, es decir, la conformidad a una regla moral. No es una privación absoluta, sino es un acto privado de bien. Es como un agujero en un vestido. El agujero no existe separado del vestido. El mal debe estar enquistado en una realidad, en un bien que le haga de soporte, y precisamente limita a ese bien, lo hace menos bueno. Es como el agujero que limita el vestido, el cual por razón del agujero cubre menos el cuerpo. Pero ese agujero que es el pecado tiende a expandirse agrandando el boquete que ya ha conseguido forjar, y lo hace produciendo más pecado. El pecado empuja al pecado de muchas maneras. Lo hace como causa final, alentando a cometer otros pecados que sirvan de medio para lograr los fines y los objetivos del pecado madre. Por ejemplo, la avaricia, que engendra en el avaro una propensión a la rapacidad, a la tacañería, a la mentira y a la usura, medios para aumentar indefinidamente su riqueza. A este tipo de pecados los denominamos pecados capitales. Otros pecados predisponen también preparando el terreno, como la cobardía predispone el ánimo para el abandono y la fuga, para la mentira y la apostasía, o como la gula y la borrachera que abre caminos a la sensualidad y la lujuria. Estos son los pecados que debilitan la personalidad y abren paso a otros. Y cuando se convierte en hábito que luego impulsa al pecador a repetir sin cesar el pecado, se convierten en lo que llamamos vicio. En todos estos casos, el pecado es causa de otro pecado, pero no se habla aún de escándalo. El pecado se vuelve escándalo cuando, debido a la tendencia que pone en la psicología del pecador, lo impulsa a socializar su pecado, es decir, a asociar a otros a su propia ruina. Es el caso de la serpiente que seduce a Eva. Esta come el fruto prohibido y convence a Adán. La asociación del prójimo a la propia bancarrota ocurre de distintas maneras. En algunos casos porque el prójimo es el objeto del pecado, como ocurre con el fornicador o el adúltero, que para satisfacer sus deseos necesitan de un cómplice al que consecuentemente introducen en su pecado, en ocasiones corrompiendo la propia inocencia. Porque aunque haya otros pecadores dispuestos a acompañarlos en ese pecado, para muchos pecadores es más agradable un inocente a lo que ya está corrompido. La serpiente prefiere 1000 veces debilitar el corazón todavía sano de Eva antes de continuar royendo la voluntad de los demonios subalternos a él. Otra manera que el pecado empuja al pecado, calificándose también como escándalo, es el pecado que produce un atractivo sobre el débil. En el Salmo 73 podemos leer al salmista que dice: «Estaban ya deslizándose mis pies, casi me había resbalado, porque miré con envidia a los impíos, viendo la prosperidad de los malos, pues no hay para ellos dolores, su vientre está sano y pingüe. En vano, pues, he conservado limpio mi corazón y he lavado mis manos en la inocencia». Y luego agradece a Dios haber sobrepasado este momento de dificultad. Y hay otro modo más grave aún, que es el pecado, algo diabólico, que es el empujar a otros al pecado por el explícito afán de arruinarlos moralmente. ¿Qué es lo que hace la serpiente con los primeros padres? Porque envidiaba en ellos el gozo que tenían de la amistad con Dios, que él mismo había perdido irremediablemente, tal como dice el libro de la sabiduría, por la envidia del diablo entre el pecado al mundo. De modo análogo actúa el que busca corromper la inocencia con el solo afán
de emponzoñar las almas del prójimo, o el que busca sembrar dudas en la fe para empujar a la apostasía, a la desconfianza en Dios o simplemente a la desesperación. Cuando nuestro Señor dice que es inevitable que vengan escándalos, solo constata la activa y expansiva tendencia que tiene el hombre al pecado, pues mientras haya pecadores, el pecado tenderá a difundirse. Pero añade inmediatamente una terrible sentencia: pero ay de aquel por quien vienen, más vale que le pongan una piedra al cuello y sea arrojado al mar que escandalizar a uno de estos pequeños. Alude Jesús a la muela del molino que se colgaba sobre otra que permanecía fija en tierra para no morir el grano y producir harina. Jesucristo quiere subrayar que es un mal infinitamente menor el sufrir la propia muerte siendo arrojado al mar con una rueda de molino atada al cuello, antes que hacerse reo por haber empujado a otros al pecado. No afirma que el escándalo no tenga perdón, pero sí deja en claro que la penitencia que deberá hacer el escandaloso que haya robado la inocencia, la fe pacíficamente profesada, la pureza todavía sosegada, puede ser muy semejante a un morir en vida. El empujar a otros por el camino del mal no se perdona con un simple arrepentimiento o un simple golpe de pecho. Es necesario reparar ese mal en la medida que esto sea posible. Pero si reparar un robo no es difícil, es el caso de Zaqueo, no ocurre otro tanto con otros pecados. ¿Cómo se devuelve la inocencia o la fe corrompida? La inocencia del alma no es una billetera que se quita y se restituye, sino una salud que se corrompe. Y lo que se pudre, ¿cómo se repara en la pureza? ¿Cómo se reintegra lo que se ha matado? El pecador que se arrepiente no puede resucitar muertos para reparar sus homicidios, ni devolver la inocencia que ha ultrajado para siempre. Su penitencia deberá, pues, ser muy grande. Y la última advertencia tiene un valor incalculable. Cuídense ustedes mismos de no ser escandalosos. Lucas ha dejado la frase de tal modo que podamos interpretarla en varios sentidos. Todo depende de quiénes hayan sido los oyentes de la predicación. Muy probablemente deba entenderse en el sentido de prestar atención a no dejarse desviar por los hechos o dichos escandalosos de aquellos que están puestos en lugares de prominencia o de poder. Pero no haríamos mal en considerarla también dirigida a cada uno de nosotros como posibles motivos de escándalo de cuanto nos rodean. Por tanto, debemos mirar nuestras propias palabras y acciones. No vaya a suceder que también nosotros seamos trampa de perdición para otros y esté pesando sobre nuestra conciencia el peso de una rueda de molino. Nos encontramos en nuestro próximo encuentro.